Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga grandemente a ustedes. Es mi deseo y oración. El tema que hoy día vamos a analizar juntos, hermanos, se llama ¿dónde estuvo Jesús los 3 días que estuvo muerto? Bueno, hay alguna postura, ¿cierto? Y vamos a ver hoy día qué dice la palabra del Señor. De hecho, el credo católico dice que el Señor Jesucristo fue crucificado y descendió al infierno, ¿ya? Una persona dice que Cristo estuvo 3 días en el infierno ahí y después el Señor Jesucristo resucitó. Pero vamos a ver nosotros qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver hoy día qué dice la palabra del Señor, dónde está profetizado, dónde el Señor Jesucristo estuvo esos 3 días, donde el Señor Jesucristo resucitó, y vamos a ver también un versículo que es a veces medio conflictivo y hoy día vamos a captar los detalles de él. En primer lugar, vamos a ir a un salmo, el Salmo 16 y el versículo 10. El Salmo 16:10 dice claramente donde el Señor Jesucristo iba a estar los 3 días. Salmo 16:10. Muy bien, esta es una profecía, hermano, que se encontraba en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo iba a reposar esos 3 días que Él diera su vida por nosotros. El versículo 10 venía hablando, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, dice la Escritura, ni permitirá, dice, que tu santo vea corrupción. Aquí, hermano, dice la palabra del Señor que estos 3 días que el Señor Jesucristo murió, el Señor Jesucristo estuvo en él, como dice acá la palabra de Dios, en el Seol. Es una palabra griega, hermano, que corresponde a la misma palabra Hades en griego. Y la palabra Hades y Seol, hermano, en el idioma griego y hebreo significa el sepulcro, en la tumba. Las Biblias antiguas, yo tengo una, no que sea tan antigua, sino la versión. Tengo una versión del año 1500, ¿ya? Es una versión en castellano, no que sea de esa fecha, sino es antes de la versión Valera del año 60. Y la palabra Seul y la palabra Hades en esa Biblia, en muchos pasajes se traducía como infierno. Un día yo le voy a mostrar esos textos, se los voy a leer. Pero la palabra Seul y Hades se traducía, mi hermano, como infierno, como la palabra Gela, infierno. Había muchas palabras que se traducían como infierno. Entonces en la versión antigua decía claramente así, porque no dejarás mi alma en el infierno. Eso decían las Biblias antiguas, ¿ya? Pero después en el año 60 se empezó a utilizar la palabra Seul, que significa el sepulcro. En el caso del Señor Jesucristo, como era la costumbre de los judíos, lo dejaron en una cueva que ningún muerto lo había ocupado. Era una tumba nueva, ¿ya? Por eso el Señor Jesucristo, hermano, los 3 días y las 3 noches estuvo ahí en la tumba. Estuvo ahí en la tumba. Y de ahí Él fue el Señor Jesucristo resucitado. En cuanto a Dios, hermano, esta misma profecía, San Pedro, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor, San Pedro en su predicación citó el Salmo 16, versículo 10. Aquí en Hechos, capítulo 2 y el versículo 31. Aquí viene Pedro, ¿cierto?, hablando y cita la misma profecía. En el versículo 31 de Hechos 2 dice, viendo antes, es decir, viendo antes, hablando del Salmo, que el Salmo había hablado, que Cristo iba a resucitar y que no iba a quedar ahí su cuerpo por siempre en el sepulcro, en el Hades. Por eso el texto dice, viendo, dice antes, habló de la resurrección de Cristo. Y aquí cita las mismas palabras, que su alma, dice, no fue dejada en el Hades. Aquí aparece la palabra Hades, que es la palabra griega para sepulcro, y la palabra hebrea para sepulcro es Seul. Entonces, o Sheol, dicen algunas otras versiones. Por eso el Señor Jesucristo ahí estuvo en el sepulcro. Y ahí fue donde el Señor, Dios Todopoderoso, su Espíritu Santo, Él fue resucitado. Y su carne no vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El Señor Jesucristo descendió al sepulcro, mis hermanos. El Señor Jesucristo no iba a ascender al infierno. Si hemos estudiado que el infierno no existe, hemos tomado varios temas que no existen, hemos estudiado las palabras griegas, hebreas, y la verdad, hermano, que este lugar donde Dios atormente a la gente por la eternidad no existe, como hemos estudiado. No iba a ir el Señor Jesucristo ahí a sufrir.
Por eso vemos acá nosotros, hermanos, de que el Señor Jesucristo lo llevan acá al sepulcro. Pero hay un texto, ¿cierto?, que lo vamos a analizar nosotros hoy día en Primera de Pedro, donde aquí de este versículo se basa en que el Señor Jesucristo bajó al infierno, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que dice el versículo en realidad. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo 18. Ya lo vamos a leer en nombre del Señor Jesucristo, pero vamos a captar los mismos detalles del versículo. Muchas veces uno ni siquiera necesita ir a otros versículos, sino ver, analizar ahí los textos. Primera de Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Nosotros somos los injustos, ¿ya? Para llevarnos, dice, a Dios. Y mira lo que dice acá el texto. Mira, aquí es importante captar los detalles, ¿ya? Dice, siendo la verdad muerto en la carne. El Señor Jesucristo murió, ya esos 3 días estuvo inconsciente. Pero el texto dice lo siguiente, pero vivificado en espíritu. Vivificado. La palabra vivificado, hermano, significa volver a la vida. No significa como muerto. Es decir, que el Señor Cristo muere, vuelve a la vida, al tercer día, el Señor Jesucristo vuelve. Y recordemos nosotros que cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él nos resucitó como un espíritu. El espíritu que hace mención acá es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo resucita al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo Cristo resucitó? ¿Como un espíritu o con el mismo cuerpo que tenía glorificado? Cristo resucitó con un cuerpo glorificado porque el cuerpo de Cristo no estaba en la tumba. Cuando fueron los discípulos, el cuerpo no estaba, porque Cristo resucitó con el mismo cuerpo que fue crucificado, pero glorificado. Por eso después Jesús a sus apóstoles les mostró, mis queridos hermanos, la impresión de los clavos, las espinas y el costado. Pero miren lo que sucede, como dice el texto. Cristo fue muerto en la carne, resucitó, volvió a la vida mediante el Espíritu Santo de Dios. Y una vez resucitado, es decir, que no todos los 3 días que estuvo muerto, Cristo fue a este lugar, que se le llama el Tártaro, donde hay espíritus encarcelados que son de demonios, que dice la Biblia que en el tiempo final serán desatados para que atormenten a las personas que tienen la marca de la bestia. Y miren lo que dice el versículo 19. El cual también fue. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo murió? No. El texto dice cuando fue vivificado, cuando volvió a la vida. El Señor Jesucristo dice fue y le predicó a los espíritus encarcelados. El Señor Jesucristo no le fue a predicar como difunto, sino después de su resurrección le fue a predicar a estos espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son estos espíritus encarcelados? Son demonios. Porque la Biblia no le puede llamar espíritu a las personas, Dios les llama alma, ¿ya? Les llama alma a los seres humanos. Vamos a ver que en el tiempo del diluvio hubo mucha actividad demoníaca, por eso la maldad abundó tanto en la tierra. El versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Estos espíritus desobedecieron en particular cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Aquí, hermanos, se menciona estos espíritus que eran los demonios que tuvieron relaciones con las mujeres. Hay un texto de la Biblia, hermano, que dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Pero nos dice la palabra de Dios que ellos la verdad que ellos tienen un cuerpo, hermano. Por eso la Escritura dice que cuando Satanás y los demonios van a ser arrojados en el fuego, como dice el libro de Isaías, Ezequiel, y van a ser transformados hasta polvo. Ellos tienen una materia, ellos están hechos con una materia. Por eso engendraron los Néfilim, por eso aparecen estos gigantes, la unión entre los demonios y las mujeres, que vieron muchas mujeres, porque dice que tomaron muchas mujeres, más de una, y nace esta raza, nace esta raza de gigantes. Ahora, mis queridos hermanos, acá el texto es bien claro. Dice la palabra, el Señor Jesucristo no le pudiera haber ido predicado a los muertos del tiempo de Noé, porque ya la había predicado Noé. Recuerden ustedes de que Noé le predicó 120 años. Entonces Cristo no podía después de su resurrección ir a predicar de nuevo si ellos ya recibieron el mensaje por 120 años, sino estos espíritus encarcelados. Y vamos a ver quiénes son estos espíritus encarcelados. Vamos a ir acá a Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, porque Dios dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino dice, arrojándolos al infierno. Aquí, como yo le mostré también en los diccionarios evangélicos que yo tengo varios diccionarios, todos reconocen que aquí no aparece la palabra infierno, aparece la palabra tártaro.
una prisión, ¿ya? Entonces hay un lugar que se llama el Tártaro, que es el único lugar en la Biblia que aparece, en 2 de Pedro 4 aparece la palabra griega Tártaro, donde en la mitología griega se habían encerrado los titanes. Y eso tiene una base verdadera, porque Dios ahí encerró a estos demonios. Dice, los encerró en el Tártaro, en el infierno. Los entregó, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. ¿A qué fue el Señor Jesucristo? Fue a darle el veredicto que le espera a estos demonios, que es destrucción. Dice la Biblia que van a ser arrojados en el lago de fuego, hasta, como dice Isaías, hasta transformarse en polvo. No quedará ni raíz ni rama. Y vamos a ver el último texto de apoyo, mis queridos hermanos, en el libro de Judas. También se menciona la prisión eterna. En Judas, como si en un solo capítulo, versículo 6 dice, ya los ángeles dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Y aquí sale la palabra tártaro nuevamente, pero en el significado correcto, dice, en prisiones. Por eso la palabra tártaro, que aparece ahí en 2 de Pedro, hermano, el tártaro significa en griego prisiones eternas para el gran día. Así que, hermano, la palabra del Señor nos muestra, nosotros, la verdad, ¿dónde estuvo Jesucristo los 3 días? El Señor Jesucristo estuvo en la tumba. De hecho, cuando el ángelcito del Señor bajó para llamar a Jesucristo, dice la Escritura, vino un ángel y hubo un terremoto. La palabra del Señor dice claramente, el ángel encontró al Señor Jesucristo en la tumba, porque ahí había estado reposando los 3 días y las 3 noches. Ahí estuvo Jesucristo. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Puedan ustedes compartir estos temas con otras personas, suscríbanse al canal y podamos meditar en su palabra que nos hace bien. Que el Señor los bendiga grandemente a todos los que les gusta examinar la palabra del Señor. Dios no nos ha mandado a leer la Biblia, sino a escudriñarla, examinarla. Que el Señor los bendiga, hermanos, y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar el rostro. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, que tú nos has dado tu palabra, Señor, nos has dado luz, entendimiento para poder entender mediante tu Espíritu Santo tu palabra. Queremos orar, Señor, por los hermanos que escuchan el canal, que tú seas con ellos, tú los puedas bendecir, Señor, nos puedas cada día confirmar en la fe, Señor, que tu palabra es pura y es verdadera. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y también con nuestros hermanos, que tú seas con ellos, que tú atiendas nuestras necesidades, que tenemos necesidades de diferentes maneras, pero todas las tenemos, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.